El Códice Boturini. La tira de la peregrinación. Cuentan que el pueblo que fundó la Gran Tenochtitlán los mexicas vinieron hace mucho tiempo de un lejano y misterioso lugar situado hacia el norte, su nombre, hasta el lugar de Garzas, lugar de blancura, una tierra rodeada de agua donde vivieron mucho tiempo. En Aztlán edificaron un teocalli, en el centro de esta isla, un templo dedicado al agua y al fuego. En torno al templo estaban repartidos los barrios que constituían este pequeño mundo. Una pareja, la diosa Chimalmán y su esposo regían el destino de los aztecas. Del otro lado del agua se elevaba un monte cuyo nombre Coloacán, lugar de los abuelos. Dentro del monte había una cueva a la que acudían frecuentemente los aztecas para ofrendar ramas verdes a su dios Huitzilopochtli. Atravesaban el agua para rendir culto al dios dentro de la cueva del monte. Un día dicen que escucharon el canto de un ave, un canto hermoso que se elevaba y parecía decir: Tahui, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos. Se reunieron los barrios que formaban Aztlán, se embarcaron y llegaron a Coloacán el año un pedernal, aproximadamente en 1116. Ahí se encontraban los huejotzincas, los chalcas, los ochimilcas, los malinalcas, los chichimecas, los tecpanecas y los matlaltzincas, quienes al ver a los aztecas preguntaron: ¿a dónde se dirigen? ¿Permiten que los acompañemos? Los aztecas respondieron: ¿a dónde quieren que los llevemos? Entonces los barrios contestaron: solo queremos acompañarlos. Fue así que los aztecas permitieron que los acompañaran. Los aztecas traían consigo un bulto, se dice que era el dios Huitzilopochtli, se cuenta que pudieron ser sus huesos, otros dicen que era una figura de madera. Salieron todos en grupos y 4 eran los que cargaban al dios, los llamaban teomamaques o portadores del dios. Caminaron hasta que llegaron a un lugar donde se erguía un árbol enorme, un ahuehuete, tan grande, que 5 hombres alrededor apenas lo podían abrazar. Se colocaron al pie del árbol, hicieron un pequeño adoratorio de lodo sobre el cual colocaron el bulto que contenía los huesos o la figura de madera de Huitzilopochtli. Bajaron de su itacate unos molotitos de maíz en un chiquihuite y salsa en un molcajete. Estaban a punto de comer cuando de repente el ahuehuete se rompió con un ruido muy fuerte, se espantaron y dejaron todo, asombrados y pensantes. Poco tiempo después su dios habló con ellos: díganle a los de los 7 barrios que no seguiremos adelante, que aquí nos quedaremos y ellos deben irse. Los aztecas se quedaron en ese lugar por mucho tiempo, pero volvieron a emprender el camino. Llevaban a su dios, atravesaron las estepas áridas en el norte, caminaron mucho tiempo, hasta que se encontraron con unos seres conocidos como tlacatecoyos, los hombres búho. Algunos cayeron al pie de espinosas biznagas, hinchadas de agua. Estos seres querían cerrarles el camino para que no llegaran al lugar donde iban. Entonces Huitzilopochtli habló a los aztecas y les dijo: atrapen a los que aquí cayeron, colóquenlos sobre las biznagas y el mezquite, ellos serán la primera ofrenda sacrificial que me harán. A raíz de este sacrificio, Huitzilopochtli cambió el nombre de su pueblo y dijo a los aztecas: a partir de este momento ustedes ya no se llamarán aztecas, ahora su nombre será mexica. Se pusieron plumas en las orejas, se pintaron una raya en el rostro y les fue entregada la flecha, el arco y la red que los consagró como mexicas. Tomaron el arco con la mano izquierda y flecharon al águila, es decir, al sol. La peregrinación sigue, caminan y caminan, pasan por diversos lugares, llegan a un lugar con 2 montes o lugar con 2 nombres, lugar donde lloró el huasteco, y, en las fauces de la serpiente, ahí se asentaron por primera vez desde que habían salido de Aztlán. Permanecieron en este lugar 26 años y en el año 2 caña, después de haber renovado su fuego los mexicas, lo cual realizaban cada 52 años, ahí fue donde nació Huitzilopochtli. Decidieron dejar ese lugar, en el año 3 pedernal. El tiempo acompasado con lapsos de estancia que varían desde 2 hasta 26 años en cada sitio, guiados por Huitzilopochtli, siguen la marcha hacia un lugar desconocido, pasando por muchos pueblos, llegaron a Tolán y permanecieron ahí 20 años. Salieron de Tolán en el año 9 caña. Después de Tolán, llegaron a Titalaquía, lugar donde se filtra el agua, y estuvieron 10 años. Después se fueron a Tlemaco, lugar donde se deposita el sahumador. Ahí estuvieron 5 años antes de trasladarse a Totonilco, lugar de agua caliente. Ahí estuvieron otros 5 años. Después se fueron a Apasco, lugar de vasijas. En Apasco estuvieron 12 años del año 8 pedernal al 2 caña, en el que los mexicas celebraron el Fuego Nuevo. Este fue el segundo Fuego Nuevo desde su salida de Aztlán y lo celebraron en el monte Huistli, Espina, cerca de Apasco. Salieron de Apasco en el año 2 caña. Hasta llegar a Tzompanco, donde se ensartan los cráneos, en el año 3 pedernal y estuvieron ahí 4 años, hasta 6 caña, lugar que dejaron para irse a Saltocan, lugar de Araña de Arena, se mantuvieron ahí por 4 años hasta el año 10 caña.
Llegaron a Calhuacán, lugar donde se hacen las canoas, estuvieron ahí de 11 pedernal a 1 caña. Año en que salieron hacia Ecatepec, lugar de los vientos, donde llegaron en el año 2 pedernal, y estuvieron 4 años. Llegaron Tolpetlac, donde están los tules, ahí estuvieron 8 años. De ahí se fueron a Cuatitlán, lugar de serpientes, en 1 pedernal. Durante su estancia, fueron a Chalco, lugar de la piedra preciosa, a traer magueyes que sembraron en Cuatitlán. Los magueyes crecieron y maduraron y 20 años después, rasparon el corazón del maguey y sacaron aguamiel, que dejaron fermentar hasta obtener el pulque, octlí. Después de consumir el pulque, en el año 7 caña salieron hacia Huizachtlan, cerca de los Huizaches, estuvieron 4 años en este lugar, y en el año 11 caña se dirigieron a Tecpayacan, lugar de pedernales. En el último año de su estancia en Tecpayotlán, en el año 2 caña, celebraron su tercer fuego nuevo y ese mismo año fueron atacados por enemigos. Ahí murieron 3 de sus caudillos. Salieron de Tecpayacan en el año 2 caña, para llegar a Pantitlán en el año 3 pedernal. El 4 y último año en 6 caña hubo una epidemia en la que murieron muchos mexicas. Ese mismo año salieron hacia Malinalco, llegaron en 7 pedernal, hasta el año 1 caña en el que partieron. Ese mismo año subió al poder Tezosomoc como Tlatoani de Azcapotzalco, lugar del hormiguero. Los mexicas regresaron a Pantitlán, llegaron 2 pedernal y permanecieron 4 años, hasta el año 5 caña, fecha en la que salieron a Colnahua, cerca del Recodo del Agua, permanecieron 4 años. Después salieron a Popotla, lugar de popotes o lugar de escobas, y tiempo después continuaron hacia Tezcatitlán, lugar de la piedra de los sacrificios, permanecieron ahí 4 años del año 1 pedernal hasta 4 caña. En el segundo año de su estadía en Tezcatitlán. En el año 3 Casa tomó el mando Tenoctli. Caminaron y caminaron, partieron hacia Chapultepec, en Chapultepec los mexicas se quedaron 20 años de 9 pedernal a 2 caña. Se preparaban a celebrar su fuego nuevo en Chapultepec, cuando fueron atacados y quedaron bajo el dominio del señor de Culhuacán. Los mexicas fueron capturados y hechos prisioneros por guerreros de Culhuacán. Su líder Huitzliutli y su hija Chilaxochitli fueron llevados ante el rey de Culhuacán Coxolitli, el Faisán. Fueron llevados al barrio de Cuautitlán como prisioneros. Pasaron varios años presos en Culhuacán. Durante su cautiverio, los mexicas procrearon. Los pueblos de Culhuacán y Xochimilco se enfrentaron en una guerra. El señor de Culhuacán decidió utilizar a sus prisioneros mexicas como mercenarios para ayudarlo en su combate contra Xochimilco, pero también para deshacerse de ellos. Suponiendo que muchos perecerían en los combates, mandó a uno de sus servidores al lugar donde los guerreros mexicas estaban encerrados. Él dijo: «Nos quieren conquistar los xochimilcas, quiero que vayan a combatirlos. Quiero que maten o tomen prisioneros a 8,000 de ellos y quiero que le corten una oreja a cada uno». Le pidieron al rey que les diera armas y escudos, pero éste se negó. Les dijo: «De ninguna manera, así irán». Los mexicas se reunieron y deliberaron. Como armas iban a usar las piedras de obsidiana filosas que llevaban. En vez de cortar las orejas de sus prisioneros, prefirieron mejor cortar la nariz, pues dijeron: «Si les cortamos las orejas, el rey va a pensar que les cortamos las orejas de ambos lados y solo capturamos 4,000. Y para que esto no suceda, mejor les cortamos las narices». Después de haber convenido cortar narices, los mexicas salieron al combate provistos de sus navajas de obsidiana y de sus sacos. En esta parte es cuando ocurre la oscura historia en la que los mexicas, después de su triunfo sobre Texcoco, pidieron a la hija de Coxolitli para celebrar su triunfo y convertirla en diosa. La hija de Coxolitli fue desollada durante un ritual mexica. Y por eso salieron huyendo. El rey de Azcapotzalco les dio permiso de instalarse en un islote. Llegaron entonces allá donde se yergue el nopal. Cerca de las piedras vieron con alegría cómo se erguía un águila sobre aquel nopal. Allí estaba comiendo algo, lo desgarraba al comer. Cuando el águila vio a los aztecas, inclinó su cabeza. De lejos estuvieron mirando al águila, su nido de variadas plumas preciosas. Plumas de pájaro azul, plumas de pájaro rojo, todas plumas preciosas, también estaban esparcidas allí cabezas de diversos pájaros, garras y huesos de pájaros. Gracias por ver el video. Si te apasiona la historia mesoamericana, suscríbete a nuestro canal aztecas.top. Hasta la próxima.